¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Qué es lo que buscan las personas, pequeños y grandes en la vida? Se puede resumir en este pensamiento. La gente, es la anterior, por favor. Ahí está. La gente quiere conservar lo que tiene. Si es algo que le costó trabajo obtenerlo, si es algo en lo que se deleita, lo quiere conservar. ¿Qué cosas quiere conservar la gente? Su salud, la juventud, sus bienes, su familia. Allí entran muchas cosas buenas que la gente quiere conservar. ¿Qué otra cosa quiere la gente? Quiere obtener lo que no tiene. Los feos queremos obtener algo de gracia. Los ignorantes queremos obtener algo de sabiduría. Los pobres queremos obtener algo de riqueza. La gente quiere obtener lo que no tiene. Y la gente quiere evitar lo que no quiere. Que no quieres. Enfermedad, pobreza, dolor, soledad. Entonces, aquí se resume todo lo que la gente busca. Conservar lo que tiene, obtener lo que no tiene y evitar lo que no quiere. ¿Cierto o no? Sí. Bueno, entonces por eso pareciera que la felicidad es un asunto de ganar o perder. Ganar lo que no tengo y no perder lo que quiero. ¿Cierto o no? Y entonces pareciera, pensando así, que conservar o alcanzar contentamiento o felicidad, pues depende de las circunstancias, o a veces es tan subjetivo. Porque en alguna de las sesiones anteriores decíamos, ¿qué te hace feliz? Y a veces cuando hemos dado lugar a las pasiones, a lo pasajero, llega un momento en que la gente ya no sabe qué le hace feliz. Y al ya no saber qué le hace feliz, entonces ya no sabe qué quiere, ya no sabe qué quiere retener, ya no sabe qué quiere evitar, se convierte en una confusión y todo pareciera un asunto de ganar o perder. Pero la vida es más que eso. Lo que Pablo nos quiere mostrar, lo que la Escritura quiere decirnos hoy, es que hay un camino mejor, que es el camino del contentamiento. Y permítanme decirlo así, el secreto del contentamiento. Es un secreto. Para los que nos están acompañando hoy, es parte de nuestra serie de estudios de la carta a los Filipenses. Hemos llegado al capítulo 4. Y con el capítulo 4, el último punto, el gozo en el dar. Un nuevo significado a la generosidad. Un nuevo significado al contentamiento. Y eso es lo que Pablo y la palabra de Dios nos quiere decir. Filipenses capítulo 4, si son tan amables, verso 10 hasta el verso 20. Leemos la palabra. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno.
habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Qué mensaje tan poderoso. Qué forma de vivir tan encomiable. Qué existencia tan ejemplar, que no se guía por las circunstancias. Aquí lo que Pablo está mencionando y declara varias veces, circunstancias de escasez. Y menciona en el pasaje que acabamos de leer, vivir en humildad. ¿Y se acuerdan la palabra taipeno? Aquello que está inferior y que se pisa, aunque taipeno también significa esa tierra que da mucho fruto. Sin embargo, mantiene una posición que le pertenece. Sé vivir humilde, aunque aquí está hablando no de ese taipeno, sino de esa carencia en comparación a la abundancia. También dice, sé tener hambre. Y yo creo que el hambre es una de las expresiones más dramáticas de la escasez. Porque puedes tener escasez de ropa, de diversión, pero lo más dramático es la escasez de alimento. Así que Pablo dice, en ocasiones la escasez ha llegado al punto dramático del hambre. Tener hambre, padecer necesidad. Y vean las dos palabras, un padecimiento tan impresionante que a veces se pierde esperanza de eso. Una necesidad que a veces pareciera que no hay manera de ser satisfecha y se convierte en un padecimiento intenso del alma. Y también dice, mi tribulación. Y esta es una palabra que tiene que ver cuando una situación triste, dolorosa, abraza a la persona. Así que en el pasaje que acabamos de leer, Pablo describe un poco las características de la escasez que le ha tocado vivir en ciertas circunstancias. Pero también menciona la abundancia. Dice, sé tener en abundancia, no lo suficiente, sino que sobra. Sé estar saciado, que ya no puedo más. Se me antoja, pero ya estoy saciado, ya no. Perdónenme la expresión, a veces vulgarmente decimos, ya no me cabe. Estar saciado, al punto de que ya, aunque quisiera, no puedo más. Más adelante dice, lo he recibido todo. No dice alguna parte, dice todo. Y después dice, estoy lleno. Miren los dos extremos que Pablo está mencionando. Como que su vida oscilaba como un péndulo, a veces abundancia, a veces padecimiento, a veces satisfacción, a veces quebranto. Es la vida. Pero lo que es constante en la vida de Pablo es que dice, estoy contento. Y esa es una palabra que dicen los expertos que solo se escribe esta vez en todo el Nuevo Testamento. No se repite otra ocasión esta palabra griega que se traduce contentamiento. Y contentamiento para nosotros parece buen ánimo, alegría, pero la palabra contentamiento aquí tiene otra connotación, autosuficiencia. Decíamos en la sesión anterior, solvencia, es decir, fortaleza interior para enfrentar las circunstancias. Entonces, cuando dice Pablo la palabra contentamiento, dice
tengo una solvencia interna. Tengo una soberanía emocional, una soberanía en mis necesidades que no depende si estoy en abundancia o estoy en escasez. Siempre tengo el contentamiento. Ahora, ¿cómo se alcanza el contentamiento? Aprendiendo a aceptar la escasez, aprendiendo a dejar de compararnos con aquellos que están en la abundancia, sopesar que a veces son las vacas flacas, pero a veces hay vacas gordas, y hacer todo este tipo de estrategias mentales, racionales, emocionales, y así vamos a alcanzar el contentamiento. Repetirnos a nosotros mismos una y otra vez que somos únicos y esto nos tocó vivir. No, escuchen, el contentamiento es un secreto que se nos regala. Cuando Pablo dice estoy contento, utiliza dos expresiones. La primera dice, he sido enseñado en todo. He sido enseñado. Después utiliza otra expresión que dice, he aprendido. Entonces miren por favor, en esta vida de contentamiento, Pablo nos está diciendo dos aspectos, dos dimensiones del contentamiento. Uno es el que se recibe, dale hacia atrás por favor. Uno es el que se recibe y otro es el que se aprende. Ahora, cuando dice, he sido enseñado, vuelve a utilizar una palabra que no se vuelve a utilizar en todo el Nuevo Testamento. De hecho, es una palabra que utilizaban las religiones de misterio. Aún actualmente hay algunas hermandades, algunas fraternidades secretas que tienen sus como cosas ocultas para los iniciados. ¿Sí me explico? Bueno, entonces escuchen, en los tiempos de Pablo también había ese tipo de sociedades secretas. Y cuando alguien entraba a esas sociedades secretas, se decía que había sido iniciado en la sociedad, que había entrado al secreto. Entonces escuchen esto, Pablo está utilizando esa palabra para decir he sido enseñado, es decir, he sido iniciado en el secreto del contentamiento. Por eso dijimos al principio que el contentamiento no se compra, no se aprende de manera académica. El contentamiento tiene una dimensión que se recibe. Escuchen esto. Nos es dado, es un secreto. Ser iniciado por un trato especial de Cristo. Es decir, Pablo había aprendido a ser contento en escasez y en abundancia porque Dios lo había tratado personalmente y le había enseñado sus secretos. Es decir, Pablo está diciéndonos, esto no es algo que yo aprendí solo. Esto no es algo que, ¿se acuerdan cuando enumeró en el capítulo 3, 7 credenciales de conocimiento? No está diciendo, este es el resultado de toda una vida de aprendizaje. Dijo, he sido enseñado. Dios me tomó personalmente y me descubrió sus secretos. Y entre ellos el secreto del contentamiento. Escucha, al reflexionar sobre este pasaje, concluyo que mi vida necesita más de esa relación íntima con Cristo para que Él me enseñe el contentamiento. Dicho de otra manera, si en tu vida hay afán y preocupación, cuando hay escasez, es que necesitas
ser tratado por Cristo de manera personal. Si en tu vida, cuando hay abundancia, entonces empieza a haber un poco de autosuficiencia, de orgullo, de despilfarro, es que no has sido enseñada en los secretos del contentamiento. Que tu vida sea guiada de manera personal por Cristo. Entonces, cuando yo veo que en mi vida hay afán, preocupación por las circunstancias, es señal de que Dios, necesito intimidad contigo. Necesito aprender de tus secretos, el secreto del contentamiento, el secreto de la fuerza interna. También dice, al escribirnos estas líneas, Pablo nos muestra que los asuntos materiales, los asuntos de escasez y abundancia, son el instrumento que Dios utiliza para formar nuestro carácter más que buscar nuestra comodidad. Es decir, en momentos de escasez Dios dice, esta es una buena oportunidad para formar tu carácter. Y en tiempos de abundancia Dios está diciendo, esta es una oportunidad para desarrollar tu carácter. Pero el ser humano, cuando hablamos de cosas materiales, estamos pensando más bien en términos de comodidad, en términos de saciedad. Y el Señor está hablando en términos de quiénes somos para la eternidad, en quiénes debemos convertirnos. Entonces, la próxima ocasión que pasemos por escasez, en lugar de empezar a buscar cómo solucionar, es Dios, ¿qué quieres formar en mí? ¿Qué parte de mí quieres tú moldear a tu carácter? Y en tiempos de abundancia, en lugar de estar pensando, ahora en qué invierto, ahora cómo ahorro más, ahora qué puedo comprar que no había comprado antes, es, Señor, ¿cómo esta abundancia quieres utilizarla para formar en mí tu carácter? Es un regalo, es un secreto. Entonces, la próxima vez que estemos experimentando ese tipo de circunstancias, entendamos que Dios está abriendo puerta para un trato íntimo, único contigo. Pero cuando Pablo utiliza el término he aprendido, por un lado me ha sido dado el contentamiento. He caminado con Jesús al punto de entender estos secretos, pero por el otro lado utiliza la expresión he aprendido. ¿Qué significa esto? Que Pablo había entendido que el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, empezaba con el Shema. Escucha para obedecer. No solo escuches para oír la instrucción, escucha para llevar a cabo la instrucción. Entonces Pablo se le habían compartido secretos, pero Pablo tenía su alma con disposición a llevar a cabo esos secretos en su vida. Viene a mi mente una parte en el Antiguo Testamento que el profeta Isaías, Dios a través del profeta Isaías le dice, este pueblo pregunta por mi voluntad como si tuviera ganas de hacerla, como si quisiera cumplirla. Su impiedad es como lodo que te salpica. Y qué miedo es encontrar en mi vida cuando digo, Dios, ¿qué quieres de mi vida? Y que el Señor me respondiera, ¿para qué preguntas, Adrián? Como si tuvieras la intención de cumplir tu voluntad en mi vida. ¿Para qué quieres saber lo que no vas a hacer? Pero Pablo, cuando está describiendo, he aprendido el contentamiento, nos estaba diciendo que en su alma estaba la disposición de escuchar el secreto y practicarlo. Muchas veces nosotros somos que queremos entender antes de obedecer.
Nos parecemos a los fariseos cuando le preguntaron a Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y Jesús les dice, el que quiera obedecer sabrá con qué autoridad lo hago. Es decir, la condición para entender es desear obedecer, y si quieres obedecer, entonces vas a entender. Si ven el contraste, nosotros queremos entender para obedecer, y el Señor dice, no, hay ocasiones que quieres obedecer antes que entender. Y cuando decides obedecer, entonces te va a ser muy claro. Entonces cuando Pablo está diciendo, he aprendido, es que su alma estaba dispuesto a obedecer antes que entender. Por eso Dios le dijo, ahora sí te voy a mostrar mis secretos. Así que la pregunta esta mañana es, ¿quieres entender por qué te pasan las cosas antes de obedecer? ¿O quieres tener la actitud de obedecer? Y entonces las cosas te van a ser muy claras. Y entonces ya no nos vamos a preguntar, ¿por qué me pasa esto? Ya lo sabrás. ¿Para qué me sucede esto? Ya lo sabrás. Porque tu alma, tu nefesh, todo tu ser tiene disposición a hacer lo que Dios quiere. Pero también este aprendido tiene que ver con las decisiones que se convierten en hábitos y los hábitos que se convierten en disciplinas. Así que Pablo había incorporado estos secretos a sus decisiones. No decía algo, esto está muy bueno, ahora que tenga un poquito de recursos, lo voy a llevar a cabo. No pensaba así. Pablo decía, esto es tan maravilloso que lo voy a empezar a practicar ahorita en escasez. Este secreto es tan poderoso que no puedo esperar para empezarlo a vivir. Oye, en tu mundo, quizá en tu propia familia, hay gente muy afanada. Empieza a vivir el contentamiento. Hay gente que nace y sus padres estaban afanados y después él mismo se va a morir en afán. Hay gente que aún en los últimos días hay tanto afán. ¿Y qué va a hacer de mi familia? ¿Y cómo me irán a enterrar si es que no tomo las medidas para estas cosas? Nacemos y morimos con afán. ¿No te parece que Dios quiere escribir en tu corazón uno de sus secretos hoy? El secreto del contentamiento. Que te permita tener esa solvencia tanto en escasez como en humildad. Entonces, dispón tu corazón para obedecer antes de entender. Así que, si estamos entendiendo lo que Pablo nos quiere decir, que el contentamiento es una combinación muy poderosa de confianza, por un lado, y de autodominio. En otras palabras, ¿quién es responsable de qué? Escucha, el contentamiento tiene que ver con que te quede claro quién es responsable de qué. Hay cosas en las que solo dependen de Dios. Eso no te toca hacerlo a ti. Pero hay cosas que solo dependen de ti. El contentamiento, escuchen, queridos amigos, hermanos, el contentamiento tiene que ver con confianza en lo que depende de Dios y dominio en lo que depende de mí. ¿Me expliqué? Hay cosas que se reciben. He sido enseñado. Eso depende de Dios. He aprendido. Eso depende de mí. Y todo se expresa en la frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta frase, cómo le encanta a los flojos. No quieren trabajar, pero con esta frase esperan que Dios absorba su flojera y se logre lo que el disciplinado logró con mucho esfuerzo. El flojo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este lo hizo en 10 años, pero yo en Cristo lo puedo hacer para mañana.
Muchas veces utilizamos la palabra de Dios, escuchen esto, para justificar nuestra flojera, para justificar nuestra negligencia, para justificar nuestra procrastinación. No está diciendo eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece es una combinación de confianza y autodominio. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, escuchen, es una declaración de contentamiento. Es decir, algo hay que solo depende de Dios y algo hay aquí que solo depende de mí. Entonces, miren esto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el que me da fuerzas. Entonces, miren esta traducción de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Él me da fuerzas, tengo fuerzas para todo. Es una traducción literal. Cuando Él me da fuerzas, tengo fuerzas para todo, dice Pablo. Cuando Él me enseña el contentamiento, tengo fuerzas para estar contento. En la escasez y en abundancia. No solo eso, cuando Él me da fuerzas, tengo fuerzas en toda circunstancia. Y los filipenses sabían que la historia de Pablo había sido una historia de sufrimiento en Filipos. Y cuando Pablo está escribiendo esto, está en la cárcel 10 años después. Y ya llevaba quizá 2 o 3 años en la cárcel. Cuando Él me da fuerzas, todo lo puedo en todo momento. ¿Qué te parece? Contentamiento es una combinación de confianza en que Él nos da fuerzas y es una combinación de autodominio en que yo tengo fuerzas para todo, en toda circunstancia y en todo tiempo, dice Pablo. Pero escucha esto, quita esta parte. Quita en Cristo que me fortalece. Quítalo. ¿Para cuántas fuerzas te alcanzarán tus capacidades, tu salud? Quizás hasta ahora, como a muchos les ha ido bien, sin Cristo, hablando de escasez y abundancia. Hay gente que tiene abundancia y no está en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Le ha sido suficiente sus capacidades. Bien, ¿por cuánto tiempo? ¿Ok? ¿En qué circunstancias? Hasta ahora ha sido bueno, pero ¿qué tal cuando vengan circunstancias que no conoce? ¿Qué tal cuando vengan tiempos en que sus fuerzas ya no dan más? En que sus negocios ya llegaron a su límite. En el que sus habilidades las tiene, pero el cuerpo ya no obedece. Es decir, podría ser muy limitado. En todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está resumiendo Pablo el secreto del contentamiento. La capacidad de confiar en lo que solo depende de Dios y la capacidad de ser solvente en lo que depende de nosotros. Pero primero, ¿qué empieza? Primero empieza aquí. Ser enseñado y he aprendido. Esto es ese trato íntimo con Dios. No esperemos tener sus fuerzas en un pensamiento de oración, vivir nuestra vida apartado de Él y en un pensamiento de decir, ahora sí, Señor, ayúdame y dame fuerzas. No es así. Cuando lleguen las circunstancias o los tiempos duros que has vivido solo en tus fuerzas,
un suspiro de oración no te va a dar las fuerzas. ¿Me explico? No, porque esto te es dado en ese trato íntimo, detenido de Cristo contigo. Esos secretos que se van comunicando lenta y personalmente. Por favor, no caigas en el engaño de vivir solo de este lado y después en un grito de auxilio querer que Dios te dé las fuerzas que no has estado recibiendo en el día a día. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es la disposición de, Señor, quiero estar contigo, depender de ti. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es, ahora me disciplino en lo que ya me diste, pero la clave es en Cristo. Amén. Dale, por favor. Esta es la clave. Esto es lo que conecta las dos dimensiones del contentamiento: lo que Dios hace y lo que nos toca hacer. Así que, por favor, ya vimos que en el contentamiento están las dos cosas: sus fuerzas y mis fuerzas. Si no paso primero tiempo con Él de intimidad, solo voy a vivir en mis fuerzas. Y la consecuencia va a ser esto: vamos a perder la oportunidad de vivir en los secretos de Dios. Por ejemplo, si cuando llega la escasez comienzas a buscar estrategias carnales, y cuando digo carnales, pueden ser aceptables delante de los hombres: un financiamiento, un préstamo, una negociación de la deuda, otro trabajo, buscar otro ingreso, que son aceptables. ¿Me explico? Pero pueden ser carnales si no son guiados por Dios, solo son tus fuerzas. Entonces vamos a imaginar que llega un momento de escasez porque tomaste malas decisiones, y en lugar de pasar ese trato íntimo que Dios forme tu carácter, tú te las arreglas que buscando un nuevo ingreso o buscando un préstamo ya solucionas el asunto. ¿Me explico? Pero te pierdes la oportunidad de escuchar de que quizá Dios estaba tratando en tu carácter de ser un mejor administrador o de ser más paciente. Y entonces cuando recibes el préstamo, ya no hay necesidad de ser paciente, ya no hay necesidad de ser mejor administrador. Ya lo solucioné con el préstamo, ya lo solucioné con otro ingreso. ¿Me explico? Y nos perdemos la oportunidad de que Dios nos muestre esos secretos. Así que, ¿cómo actuamos en la escasez? Estar en sus fuerzas tiene que ver con lo siguiente, por favor. Cuando mis necesidades son guiadas por un trato íntimo, personal de Cristo conmigo, dejo de asumir, escuchen esto, la responsabilidad que le corresponde a Dios. No estoy intentando hacer lo que le toca a Dios. En lo que le toca a Dios, a mí me toca confiar. Eso le toca a Él. A Él le toca hacer los milagros. A Él le toca multiplicar los panes. A Él le toca hacer que la vasija siga dando harina. A Él le toca eso. El contentamiento es dejar de ser soberbio pensando que yo puedo hacer lo que solo le toca a Dios. Así que descanso en Él y yo me dispongo a obedecer a través del poder del Espíritu de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es así. Dios me va a fortalecer para hacer su voluntad, y entonces tengo fuerzas para todo. Pablo dice: estoy aquí en la cárcel y tengo fuerzas para estar en la cárcel porque Dios me da fuerzas para hacer su voluntad. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece para hacer mi voluntad. No esperes la fuerza de Dios.
en eso. Dios dice, para eso te bastan tus propias fuerzas. Para hacer tu voluntad te bastan tus propios recursos. Para hacer mi voluntad, si necesitas mis recursos. Así que, para ir concluyendo, contentamiento tiene que ver entre vivir en mis fuerzas o vivir en sus fuerzas. Pablo dice, en gran manera me gocé en el Señor. Como siempre, la carta de los Filipenses es una carta de gozo. Y dice Pablo, me gocé en gran manera de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Es decir, Pablo dice, mi gozo está en Cristo, pero me gocé mucho cuando ustedes empezaron a volver a cuidar de mí. Y en los últimos pensamientos que tenemos aquí de esta meditación, nos habla de la doble cercanía en la escasez. Escucha, el contentamiento también tiene que ver que estar cercano a dos cosas. La primera es estar cercano, por favor, a las necesidades. Los filipenses estaban cercanos a la escasez de Pablo, pero los filipenses también estaban cercanos a la prosperidad de Dios. Entonces escuchen otra vez. Cristo me fortalece con sus recursos, por tanto, en la escasez todo lo puedo en Él. ¿Me explico? Entonces, el contentamiento es un asunto de estar doblemente cercano. Primero, cercano a los recursos de Dios y cercano a la escasez mía y a la escasez de los demás. Ahora bien, veamos esto. Dice Pablo, ustedes han estado cercanos a mí, le dice a los filipenses. Está comprobado, queridos amigos, hermanos, que las personas con mucha escasez reciben auxilio de los más cercanos a ellos. Por eso muchas veces la ayuda del gobierno no llega al necesitado. ¿Saben por qué? Porque el gobierno está muy lejano al pueblo. Y de aquí a que bajan los recursos, pues tiene que bajar a la institución de beneficencia, tiene que bajar al banco, y cuando llega a tus manos, a veces ya es demasiado tarde. Mi cuñada, la hermana de Miriam, que murió en febrero pasado, lo bueno que tiene programada su cita para octubre. ¿Sí me explico? Cuando llegue la cita en octubre, ¿de qué sirvió? Porque esa institución de salud está tan lejana que llega demasiado tarde. Por eso está comprobado, escuchen, que el gobierno que busca estar cercano a las necesidades va a ser el gobierno más efectivo. Por eso, en las necesidades de la persona con escasez, ¿quiénes van a ser los más efectivos? Los más cercanos, no los más ricos. Escuchen. Piensa, la última vez que tuviste una gran necesidad, ¿vino tu familiar el más pudiente a ayudarte? ¿O a veces fue el que menos tenía el que te echó la mano? Porque el más cercano a veces es el más efectivo. Y dice Pablo de los filipenses, ustedes en el pasado, hace 10 años, cuando me conocieron, me obligaron a quedarme en la casa de Lidia. El carcelero me curó las heridas. Y después cuando fui a Tesalonicenses, ustedes me mandaban por correo ofrendas. Y cuando había gran necesidad en Macedonia, de donde eran los filipenses, con sacrificio me mandaban ofrendas. Y yo decía, no puedes dar estas ofrendas estando en tanta necesidad. Y ellos rogaban, no solamente a mí, sino a los necesitados de Jerusalén. Lo explicó en las cartas a los Corintios, cómo los filipenses rogaban que Pablo les aceptara las ofrendas para los pobres de Jerusalén. Y Pablo dice, pero ustedes están muy pobres. Ellos le decían, no, estamos muy ricos en Cristo. Por eso dice en la segunda carta a los Corintios, y no como lo esperábamos, sino que se entregaron primeramente al Señor y luego a nosotros. Es decir, los filipenses sí sabían lo que Pablo quería decir,
con todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque ellos con sacrificio lo habían dado. Y dice, con generosidad y con hasta Epafrodito estuvo a punto de morir para traerme tu ofrenda. Lo veíamos en el capítulo 2 y 3. Y lo han hecho con tanta generosidad que dice Pablo ahorita, estoy lleno. Lo que enviaste con Epafrodito hasta me sobra. Así que estoy muy alegre de que encontraste otra vez la oportunidad. Escucha, ¿hay alguien necesitado a tu alrededor? No pienses, ya en el pasado le ayudé. ¿Qué tan frecuente lo haces? ¿Sacrificas a veces tus propias necesidades? ¿Lo haces con generosidad? ¿Lo haces buscando oportunidad? Aquellos que están cercanos al corazón de Dios, siempre van a estar cercanos a los necesitados. Y entonces dice Pablo, este resultado es porque ustedes están cercanos a la abundancia de Dios. Y miren estas descripciones, dice Pablo, ya me diste tanto que no estoy escribiendo esto para que me mandes más. O sea, dice, no busco la dádiva, sino busco fruto que abunde en tu cuenta. Es decir, Pablo está diciendo de los filipenses, ustedes en su generosidad y en su cercanía con Dios tienen ya una cuenta de amor, que esto que me están enviando otra vez ahora está aumentando el fruto que le da gloria a Dios. Si ya estaban cercanos a Dios, este fruto los hace más cercanos y más fructíferos a Dios. Me alegro y estoy diciendo esto, no para que me envíes más, sino para que le des más gloria a Dios con tus frutos. Después dice, esta ofrenda que viene de aquí y que bajó aquí, es un olor fragante a Dios. Y utiliza términos del Antiguo Testamento. Esos sacrificios que subían como un perfume, como incienso a Dios. Y dice, y además es sacrificio aceptable y agradable a Dios. Así que conclusión, dice Pablo, como tú estás tan cercano a Dios y cercano a mis necesidades, el futuro que te espera por ese contentamiento solo viene de la riqueza de Dios. Y permítanme hacer un paralelo con la segunda carta a los Corintios, porque escuchen esto. En la segunda carta a los Corintios, Pablo está hablando de estos filipenses a los que Pablo les está escribiendo. Así que les dice, por favor, dale. Tu generosidad, filipenses, es una obra sobrenatural de Dios. Ustedes han entendido que el poder de Dios actúa en tu generosidad, en tu contentamiento. Y ahora sí, por favor, vean este camino de contentamiento, pongan atención. Dice en 2 de Corintios, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin, miren esto, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Miren cuántos adverbios de cantidad. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, vosotros abundéis en toda buena obra. Esto le está diciendo Pablo a los corintios. Y los filipenses eran un ejemplo de esto. Ellos se dieron primeramente al Dios poderoso, y en su escasez Dios les hace abundar de tal manera que en abundancia o en necesidad tienen siempre todo lo necesario para abundar en toda buena obra. Es el secreto. Pablo dice, estoy contento, he aprendido, he sido enseñado a confiar en el poder de Dios, he aprendido que ese poder me hace tener fuerzas para todo, en hambre o en abundancia, para bendecir a otros.
Ahora miren lo que dice Pablo, por favor, en Filipenses. Dale. Estamos en el verso 19. Estoy haciendo un cambio en el orden del verso 19 de Filipenses. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, mi Dios suplirá todo lo que os falta para su gloria. Y termina el verso 20: al Dios y Padre esto sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Vieron? Dale un ruido atrás, por favor. Ahí. ¿Están viendo este paralelo? He sido enseñado, he aprendido. No hago lo que le toca a Dios, pero hago lo que me toca a mí. Y entonces Pablo está bendiciendo de una manera similar como bendice a los corintios. El Dios poderoso que es rico en Cristo Jesús, que abunde en ti, suple en ti todo lo que te haga falta en todas las cosas. Y me encanta esta frase, por favor, Esdras. Panti panto te pasan. Panti panto te pasan. Que la abundancia de Dios te dé todo, en todo, para todo. Panti panto te pasan. El secreto del contentamiento no lo vas a encontrar buscando otro trabajo, otro ingreso, buscando un préstamo, negociando tu deuda, tomando cursos de economía o finanzas. El secreto del contentamiento se recibe en un trato especial con Dios y se aprende en decisiones inmediatas de obediencia. Dejamos de hacer lo que le toca a Dios, pero hacemos lo que nos toca a nosotros con el poder de Dios. Y entonces, panti panto te pasa. Siempre tendrás abundancia de contentamiento. Vamos a terminar en ministración. ¿Cómo estás actuando en escasez? Te voy a pedir esas que busques, por favor, una canción ahora, o si van a cantar alguna canción Alan, es tiempo de ministrar. ¿Cómo has actuado? ¿Cómo hemos actuado en escasez? Ahora yo te pido, por favor, que no solamente pienses en asuntos de dinero aquí. Tus necesidades emocionales, tus necesidades sexuales, tus necesidades familiares. ¿Cómo actúas en escasez? Tu salud. No esperes que un momento de oración te dé las fuerzas que necesitas. Dile al Señor: Dios, no había entendido que querías usar la escasez para formar mi carácter y entender que hay cosas que tú haces y hay cosas que me toca hacer a mí. En abundancia hago lo que me toca a mí y me olvido de ti. Dejo que el dinero haga lo que te toca a ti. Si hay algún camino que el Señor te ha mostrado que ha sido inadecuado, este es el momento de decir: Señor, ahora entiendo que querías tratar personalmente conmigo, enseñarme tus secretos. Escríbelo en mi corazón hoy. Señor, al estudiar la carta a los Filipenses, al estudiar este pasaje, me doy cuenta, Señor, que hay momentos claves en la vida en el que tú quieres caminar junto a mí y yo me alejo y me pierdo de tus secretos. Busco la manera de saciarme a mí mismo y dejo de entender que tú eres mi saciedad, Señor. Perdóname, Dios.
quiero ser enseñado, pero también quiero aprender. Quiero recibir tus fuerzas para tener fuerzas en todo. Me arrepiento, Señor, y quiero recibir por tu gracia en el nombre de Jesús.